Bienvenida, gente. Hoy vamos a hablar de la serie Fallout, la serie del momento, que está basada en los videojuegos. Creo que es una adaptación, pero mi compañero Rick, pues, me puede explicar un poco porque no ha jugado a los videojuegos, así que él tiene más información respecto a la serie que yo. A ver, yo jugar tampoco he jugado demasiado. Creo que jugué en casa de un amigo hace un montón al 3 o al New Vegas o alguno de estos. Y tampoco me acuerdo, pero sí que, bueno, he mirado datos en internet, ¿no? Y bueno, la serie es canon con los juegos, porque no es una adaptación de un juego 100% trasladado a imagen real, sino que toma en consideración todo lo que ha ocurrido durante la saga de videojuegos, ¿vale? O sea, todos los juegos son canon en la serie, y así la serie también es canon respecto a los videojuegos. En la línea de tiempo de lo que es Fallout como historia, la serie va a lo último, después del último juego que se hizo, que es el 4. Y cuando salga el futuro Fallout 5, esta serie va a ser canon también. Ujú. Esto puede ser realmente problemático para las personas quizás como yo, que no son muy de Videojuegos. videojuegos y que bueno, son como más espectadora habitual. Entonces, si no tienes si la serie es continuista y no te explican en la misma serie lo que Mm. pasa antes y lo que pasa después, o no después, porque sí, eso lo continúa, pero si se queda sin final, creo que puede alienar a un montón de espectadores. Además es que hay un problema que es que, lo dices tú, si no se explica en la serie y la serie por lo que sea Ujú, se cancela, nos quedamos sin explicación de cosas. Además es que algunos de los juegos, sobre todo los más antiguos, no son tan accesibles. Los controles son ujú. toscos, los gráficos son malos. Entonces, hoy por hoy, si alguien va a jugar para enterarse de la historia, es posible que deje de intentarlo porque son juegos que han envejecido mal, ¿sabes? Entonces, creo que el 3, el Ujú. New Vegas y el 4 son los más jugables. Y claro, eso es una parte de la historia nada más. Entonces, si quieres tratarte de todo, o lo explica la serie, teniendo en cuenta que es un medio de contar historias distinto a los videojuegos, por tanto, la gente que Ujú. llegue cero debería poder enterarse de todo solo viendo la serie. O tenemos Exacto. un problema de base, que es el Ujú. damos por hecho que todo el mundo lo sabe lo que pasa en los juegos y ala. Ujú. Exacto, a eso es lo que me refería, que si no, como son medios, como tú dices, diferentes, yo creo que la serie se debería sostener por sí misma, igual que si haces una adaptación de un libro o cualquier otro medio diferente, pues Mm. tiene que saber sostenerse. Yo creo que esta primera temporada de Fallout se sostiene, o por lo menos yo que no me sé nada de los videojuegos, que incluso confundía las armaduras de esto de Fallout con las de Halo, para mí era lo mismo. Me enteré bastante de la serie. Es una serie, vamos a hablar sin spoilers, pero enseguida vamos a hablar con spoilers, así que en general a los dos creo que nos gustó bastante la serie, que nos ha Mm. gustado. Es una serie estéticamente muy bonita. Bonita en el sentido de que sientes que es un mundo diferente, es una construcción estéticamente de mundo única y que incluso con el humor y se mezcla bien estética, humor con el mensaje y hace que te metas directamente, no es algo como muy forzado. Sí. Aparte de eso, de la estética, a mí no me gusta la de los años 50, es una estética por la ideología, Mm. pero aquí como hacen una crítica a esa ideología, básicamente los años 50 en Estados Unidos y esa intención o esa creación, ese mito que intentaron eh, meter a la gente, bueno, que se ha convertido en eso, en una forma de vida que es mentira, es una propaganda que se inventaron en los años 50, donde eso que odio al que es diferente, al que piensa diferente, y lo que importante es la familia nuclear, etcétera, y todo lo demás son rojos, y por supuesto una exaltación del capitalismo. Y creo que funciona la estética 50 gracias a eso. Y, y bueno, eso, la serie a mí me gustó, me parece que tiene buenos personajes, buena acción
y la recomiendo bastante. Quizás demasiado gore, en mi opinión, que no me gusta. Sí, es un poco innecesario. Quiero decir, creo que se pasan de realistas. A mí no me hace falta ver cómo un disparo que le da a alguien en la cabeza hace que le explote la cabeza. Un disparo en la Mm. cabeza mata. Es lo que me hace falta saber. Entonces, no hace falta que le pegue un tiro aquí y haga la cabeza. Son cosas Sí. innecesarias. Dices, vale, es realista, pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Es un mundo que no Ujú. es realista. La serie empieza en los años 50 esos raros que son del 2077. Entonces, esa estética, por ejemplo, ya no es realista con la época en la que están. Entonces, ¿por qué tienes que ser realista en una cosa y en otra no? Sí, entiendo que es para poner como que el contraposición del Se en te fue la inglés, palabra. me dio el nombre en español, de Bolt, Las bóvedas, refugio. los Sí, refugios. exacto, los refugios, en contraposición con el yermo. Sí, Eh, por esa violencia, pero al mismo tiempo siento que es muy... A mí es que el gore estadounidense me pone muy nerviosa, nerviosa entre comillas, en el sentido de que siempre me ha parecido un poco adolescente en su sí. metodología. O sea, no me importa, pero siento que es como, mira esta serie, tiene gore, es súper buena. Pero por lo más eso, entiendo que es una contraposición, pero no soy muy fan. Tampoco es que moleste mucho. Si no te gusta el gore, pues no la recomiendo, pero en sí tampoco es tanto. Y la serie vale la pena por la narrativa en sí y por los personajes sobre todo. Sí, creo que tiene unos personajes que, claro, no son de ninguno de los juegos. Para la gente que haya jugado, no son personajes nuevos. Pero que su trama, dices, vale, pues la entiendo. Empieza la serie con un personaje A, con B y con C. Y dices, vale, no sé cómo han llegado a este punto algunos. Pero durante la serie tiene una buena evolución e involución, porque te hacen ver cosas de sus pasados y tal. Y dices, oye, pues me parece un buen desarrollo de personajes. Ujú. Sí, así que en general, pues eso, como recién sin spoiler, la recomendamos bastante. Es muy buena en banda sonora, en estética y en narrativa. Hmm. Y ahora, con spoilers, lo muy positivo que quiero resaltar son las actuaciones y los personajes de Lucy y de Cooper. Me parece muy bien. Aunque Cooper, quien la vea en versión original, es básicamente el Grinch borracho. Es el Grinch de Jim Carrey borracho. Habla así, como muy. Y me hace Como muchísima muy, gracia. o así lo imagino yo, como un tejano muy profundo, ¿no? O sea, Sí, sí, exacto. Que se supone que sí, o sea, hace de vaquero y tal. Entonces. el Y de yo creo que Cooper ese es un personaje muy interesante. se supone que sí, y él es vaquero, o sea, en una parte de la serie te dice que fue vaquero antes de ser guerrero y antes de ser soldado y antes de ser estrella de cine. Te dice que fue vaquero, así que tiene sentido esa voz, pero es que me hace muchísima gracia. Sí. Porque tiene hasta la misma voz, porque piensas, quizás la voz es así de nasal, porque no tiene, cuando es el necrófano, no tiene nariz. Pero no, cuando es Cooper también tiene como esa También, voz sí, sí. de Green borracho que me hace muchísima gracia. Y me parecen esos grandes personajes. Él, Lucy. El único que me falla un poco es Maximus, porque me falta historia de fondo con él. Es decir, con Lucy vemos cómo funciona otra vez, El su refugio. refugio, exacto. Su refugio, que todo el mundo es súper alegre y feliz y no hay que tener malos sentimientos, entonces Sí, ella es es muy un poco la buena. Lego película. Todo es fabuloso. Sí, exacto. Entonces, vemos eso, entonces entiendes por qué Lucy es así y su desarrollo. Con Cooper tenemos un montón de flashback, aunque no sabemos cómo llegó a ser, o no se ve cómo llegó a ser un necrófilo. ¿Necrófilo? ¿Necrófago? Necrófago. Necrófago, vale. Necrófago de Gold. The Goal. De Gold. Y no lo vemos, pues vemos un poco su historia que va enlazada con la trama principal. Y bueno, más o menos no vemos mucho de él, pero se entiende, faltan cositas que irán surgiendo pues en la segunda temporada porque no te pueden contar todo.
Pero sí que con Maximus, aunque entiendo sus motivaciones y entiendo todo como es en sí o las decisiones que hace, quiere ser caballero porque lo salvaron los caballeros, me falta como meterme más en cómo es esa hermandad, Sí, cómo sí, funciona, no sé, me porque parece... no, sí, No, perdón, perdón. perdón, que pensé que habías terminado, dime, dime. No, no, que me parece que falta como algo que justifique más cómo es, no Sí, sé. es que de la hermandad es que no está muy mal explicada porque, claro, volvemos a lo mismo. Los juegos existen, pero aquí viene un problema que puede tener la serie con algunos aspectos. La serie Mm, debe subsistir como serie para explicar bien las cosas. En los videojuegos, las portadas de los videojuegos casi siempre son tipos de la hermandad, son siempre los bichos tal. Muy bien, pero los que no hemos jugado no sabemos qué son la hermandad, explícanoslo. Explícanos por qué son ujú, tan queridos por la gente y luego son una panda de... pues a ver, caballeros, todo el mundo los ujú, quiere y luego son cobardes, son maleducados con sus escuderos. O sea, me parecen malas personas. Entonces, ujú, explícanos bien de cómo funciona la hermandad para empatizar un poco más con Maximus, que quiere ser un buen caballero. Quiere ser un ujú. caballero que de verdad ayude a la gente. Pero claro, hay poca contraposición con los que no lo son, porque salen que dos caballeros al principio de la serie y luego salen cinco al final. No hay Sí, una lucha de intereses, por así decir, de por qué Maximus pasa de ser el escudero que conocemos al principio a un caballero y luego dejar de lado su propia armadura para ayudar a Lucy. sí. Yo entiendo que es el mismo tema que con Lucy. Lucy está en el refugio y ahí la manipulan a todo el mundo constantemente porque estamos con escuela, así que son experimentos todos y todos están básicamente en una secta. Y Maximus, la hermandad es un ejército, que es básicamente una secta también, en Sí, el sentido de que es señores que no tienen opinión, que tienen que seguir órdenes. es verdad. Y sí, motivados por esa eh, mitología, esa manipulación de la gloria, que vas a ser querido y tal. Yo entiendo esa parte en el sentido de que es el ejército, pero como no tenemos un trasfondo en el sentido de, podemos decirlo con Cooper estuvo en el ejército, entonces podía hacer una crítica con eso de que luchó y tal, y no sirvió mucho, pero no profundizan como si lo hacen con el tema de Voltec y el capitalismo. Es como una trama que está muy de fondo, Mm, muy esto pasó y no sé, me hubiera gustado que la hermandad hubiera sido como más crítica a eso, al ejército, o ver sus inicios, cómo se alían con el sí, capitalismo, porque básicamente lo que hacen es una guerra, así que tendrán que tener de parte suya el ejército claro, es que no sabemos para nada. completarla. Entonces esa parte sí me parece un poco vacía. Aparte el final de Maximus fue un poco ambiguo a mi parecer. Sí, Era raro. no sé qué plantean hacer en la temporada con él, porque al final es, como dices tú, ambiguo como mínimo, porque Uh -huh. no se sabe qué va a hacer después de lo que pasa. Pero su cara es como, ahora estoy enfadado. Al menos así lo percibí yo. Y es como, ¿y qué vas a hacer? Sí, me supongo que será ir a buscar también a Hank porque por su culpa pues se murió todo el mundo. Sí. Lo entiendo así, pero claro, como no sé cómo la hermandad funciona, porque le ponen al principio del capítulo, a mitad, le proponen ser la espada de la hermandad y con el poder y ahora es caballero, quizás ahí pues se explore más en la segunda temporada eso. Mm. Y pongo este defecto en la primera porque no me lo has explicado en la segunda y en realidad está todo bien. Pero eso, por ahora todavía me falla esa trama o esa profundidad en la construcción del mundo de parte de este personaje. A pesar de eso, me parece un buen personaje. Es un poco, iba a decir, es un poco inútil, pero al mismo tiempo creo que igual que Lucy, por ingenuidad o por cómo se ha criado, hace cosas que puede parecer de eso, de sin sentido, Mm.
Pero es curioso eso, tiene una humanidad grande y no sé, me parece como más identificable en cierto sentido. Aparte de que Lucy para mí es como el mejor personaje, porque sabes por qué es así y cómo va evolucionando. Creo Sí, que Máximo es el que sigamos todos, porque intentas sobrevivir mintiendo, pero se te va la mentira y haces la de otra cosa más grande y es muy torpe, no y al sé. final tiene una buena evolución, porque como dices tú, empieza mintiendo, sigue mintiendo, avanza mintiendo, y al fin, cuando conoce a Lucy y se hacen amigos, por no decir que puede haber algo más, Bueno, eh, hay algo un poco sí, salido de la nada. sí, porque Desde el primer es verdad que momento. Lucy tiene Sí, pretensiones sobre el sexo muy fáciles, en plan de, está bien, tenemos sexo, entonces, hombre, se la- supone que la han criado para criar, básicamente, para tener hijos, así que supongo que el sexo en sí no es un tabú claro, en su refugio. no es un tabú, no debería ser un tabú el sexo, pero sí el hecho de que estás en el yermo, que te han dicho siempre que es peligroso, y acabas de conocer a este hombre, mm, asegúrate un poco, ¿no? Que además te ha pasado en tu refugio, te ha pasado que os han engañado. Entonces, Sí, sí. pero bueno, esa relación que puede haber, un poco surgida de la nada, pero en cuanto se hacen amigos, Maximus le cuenta toda la verdad, y dices, coño, eso es un gran avance para mí como persona. Ujú. Sí, 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 sí. No, están muy bien desarrollados. Me gusta como eso, como eh, cómo se desarrollan todos en las dificultades. Eh, sobre todo Lucy, pero también vemos un poco de humanidad en Cooper con la perra, que no sé Hmm. si tiene nombre, necesito un Albóndiga la nombre. llaman. Albóndiga, sí, es verdad, le llamo Albóndiga, pero se lo llamo una vez. Sí. Necesito que tenga más protagonismo, Albóndiga. Yo estaba preocupado, cada vez que salía la pobre perrita y estaba en plan de, ay, que me la matan. Que como es una serie tal, digo, ay, que me la matan. Y la matan. Y la matan, pero la resucitan, spoiler. Pero sí, hasta Cooper tiene esa, siendo lo que es esa humanidad. Y también me gustaría saber más sobre los Necrófagos. necófagos, los zombies, que está muy interesante saber dónde surgen, pues Sí, claro, pero claro, yo creo que te dan pistas ya en el hecho de que hay muchos experimentos. Yo pensé que al principio iba a ser por radiación, de que no llegaron al, que puede también ser por eso, sí, pues los llaman que no llegaron mutantes. sí, que no llegaron al refugio porque eso no es para ricos, así que gran crítica al capitalismo. Sí. Jet ski. Eh, y eso, pero después como en cada... Vemos que en cada búnker, pues tratan diferentes cosas o hacen diferentes experimentos, pues puede que uno fuera ese. Así que por mí está muy intrigante saber qué va a pasar luego y cómo son las historias de fondo, sobre todo eso la de Cooper, que es la que se queda como en medio ahí. Sí, Y que también ahora, mucho... Sí, perdón. ahora está con Lucy. La historia de Cooper ahora se ha entrelazado con la de Lucy. Sí, espero que hagan un The Last of Us Sí, y sea el nuevo papi. si te imaginas, a lo macarra, porque Cooper como necrófago tela. Sí, exacto. Y eso, que todos los giros dramáticos me gustaron bastante. Pensé que iban a ser mucho más crítica, o sea, pensé que iban a ser como algo más, que quizás lo hagan después, algo más rollo, en realidad los otros también son malos, que a ver, es horrible lo que hace la villana no, la antagonista, Sí, Moldaver, Moldaver. Moldaver, sí, Sarita, que es el nombre de la actriz. Que está mal lo que hace, pero pensé que iban a hacer más un rollo de, en plan de ellos también son unos radicales, entonces Sí, tenemos verdad que que... es como. Pero no queda así, así que guay, me parece muy interesante cómo ha quedado todo. Es que la verdad que lo que dices tú del personaje de Maldover, en cuanto se descubre sus intenciones, yo voy con ella, ¿sabes? En plan de, adelante, adelante. Sí. Go girl. Claro, yo puedo entender que de lo que hace al principio de la serie, pues dices, a ver, no todos los del 33, el refugio de Lucy, son malos. Entonces entiendo que, bueno, que mataron gente
que podría ser inocente. Pero claro, Ujú. uno descubre sus intenciones y dices tú, sí, 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 vamos, a Bellón, todas. Un poco sí, la verdad, y me parece interesante. Espero que exista otra señora, porque claro, se murió al final la pobre muchacha. Espero que exista otro, o sea, el amigo de Cooper, que también sale. Que haya otro rebelde, otra resistencia. Pues sí. A ver, ¿sabes? Es muy interesante el tema de que ahora hay energía con ese final de la fusión fría. Ujú. Claro, eso cambia todo para el futuro juego que vaya a haber, porque en los juegos anteriores no había. Entonces, tanto para la segunda temporada como para un futuro Fallout 5, eh, a ver cómo cambian las cosas respecto a esto, porque claro, ya no es como antes. Ya la energía no lo tienen solo los refugios con sus núcleos Ujú. de radiación. A ver qué pasa. Sí, sí, sí. No, sí, me parece súper interesante, la verdad, y espero la segunda temporada. Del que no hemos hablado del pobre Norm, porque Es su verdad. trama es, sí, su trama es básicamente descubrir lo mismo que descubre Lucy al final. Mm, Y me parece interesante, pero eso quizás es un poco redundante con eso, con lo que va descubriendo Lucy. Hombre, al mismo tiempo es necesario porque lo vamos descubriendo antes que ella. Ella hace como un discurso final, la no villana y el padre, y nosotros lo vamos descubriendo con Noel. Y me sí, parece un personaje interesante porque al principio pensé que iba a ser como el malo en el sentido de vamos a matar a todos los que no son como a los prisioneros porque no nos queda esta opción, sin que sea un debate moral, porque lo propone antes de que fuera un debate moral de necesitamos recursos y no tenemos para todo el mundo. Y pensé que iba a ser eso, pero no, se va transformando y me parece interesante, me parece que está mm, también el actor muy bien en el papel. Y quiero ver cómo se desarrolla su trama, porque es como más sutil, que es como una subtrama de descubriendo de detective, y quiero saber cómo se queda él congelado o no, cómo se desarrolla éticamente, no, me parece interesante. sí, es una trama complementaria con la de Lucy, lo dices tú, ¿no? De que puede ser redundante a veces, sí que lo es, pero me parece muy complementaria. Lucy descubre A y Norm descubre B, que todo hacen un total. Me parece muy interesante cómo está llevado eso, porque según empieza la trama de Norm, dices, lo han puesto porque sale al principio y es el hermano de Lucy. Y como es un actor más o menos conocido, pues no van a dejarle en un papel de mierda. Pero luego va saliendo y dices, joder, su trama está muy interesante. Sí, sí, sí. Y eso, quiero ver cómo se desarrolla, porque puede optar a ser como el padre o no, o cómo sale de ahí, o se las ingenia. No sé, me quedé como con el que más. Bueno, con todos tengo interés por saber cómo avanzan, pero con él dije la de, uff, está en una situación súper chunga, a ver Sí, cómo sale y cómo se desarrolla mentalmente él, porque quizás no es la misma reacción que tiene Lucy. claro, claro. Porque además Ujú. siempre a Norm, como dices tú, le hemos visto con ideas un poco más radicales. El tema de vamos a matar a los prisioneros para tener recursos para nosotros. Sí, Lucy bueno, no... primero es para vengarse, no ni Sí, siquiera para tener recursos, es para vengarse, que es mucho más entonces radical. Lucy, Lucy sale del refugio para capturar, para rescatar a su padre, pero lo dice. Tenía ideas de qué haría cuando llegues aquí, ¿no? Una granada y matar a todos, pero se ve como que Lucy es mejor persona en el fondo y que realmente luego Ujú. no haría eso. Y Norm se le ve como muy... hay que matarlo. Que luego esa idea queda en el vacío, sí. Pero ya tiene Y después ideas no un le poquito gusta cuando más... pasa. Sí, Aparte que North es diferente a todo el mundo en el refugio, en el búnker, porque todo el mundo es feliz, alegre, sí, hay que hacer bueno y tal. Pero él no, él siempre está descontento y lo dicen al principio, que cualquier cosa que le pongas no tiene interés en absolutamente nada. Entonces es muy interesante como personaje sí. y me gustaría ver cómo se desarrolla ese haber sido siempre muy diferente o no haber sido manipulado en sí, en la secta como los demás.
Eso es un buen juego. A lo mejor tiene algo que ver con el tema. Esto no vamos a comentarlo muy en profundidad, pero el tema de la madre puede ser que tenga algo que ver con Puede cómo ser. está él. A lo mejor es una depresión, ¿sabes? Y por eso está. Puede ser, sí, pero me parece interesante el hecho de que está fuera del experimento, o sea, es como el que no encaja con Sí, el experimento, o el que no quiere encajar, porque en un momento el primo le dice eh, que todos somos unos, no, él le dice que es un cobarde y el otro dice, todos lo todos lo somos, somos. por eso estamos dentro de un búnker. Entonces, más el hecho de que no es que se dejan controlar porque eso, porque tienen miedo, más que porque en realidad crean lo que está pasando. O lo que Básicamente. Así que sí, me parece una serie muy interesante, como lectura y de varios eso, temas e ideologías y eso es muy interesante. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces lo que hemos dicho, nos gustó, le recomendamos bastante, esperamos la segunda temporada que llegue antes de 2 años, Por favor. por favor, que no me quiero, yo no voy a jugar los juegos, Sí, yo tampoco. todos los actores y actrices. Y eso la recomendamos. Dejen en los comentarios su opinión de si les ha gustado la serie, si no les ha gustado, que les ha gustado más, que les ha gustado menos. Si quieren que reseñemos algo, otra serie. Estamos en la temporada de Judy Whittaker en Doctor Who, por si quieren que hagamos un revisionado de la era moderna hasta Judy, que ya hemos hecho los especiales de David Tennant. Y estamos en la quinta temporada de Buffy, por si a alguno le apetece que hagamos un Una comentario retro. Sí. de toda la serie. Así que eso, comenten cualquier cosa que quieren que reseñemos, denle like al vídeo y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Adiós.